Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Ricardo Flores Magón nace en el año de 1873 en Oxolochitlán, Oaxaca. Fue un periodista y político mexicano al que se considera precursor de la Revolución Mexicana. Infatigable e insobornable, su pensamiento y su lucha inspiraron muchas de las conquistas obreras y algunos derechos que quedarían recogidos en la Constitución mexicana. Realizó sus estudios primarios en la Ciudad de México y ahí mismo ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. En 1893 inicia la carrera de abogado en la Escuela Superior de Jurisprudencia, misma que no concluye. Como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. En ese mismo año, se inicia como periodista de oposición en El Demócrata. El periódico denuncia las violentas cometidas contra los peones que trabajan en las ricas haciendas del país, las pésimas condiciones laborales y los abusos que estos tienen que soportar. Pocos meses después de su creación, en abril de 1893, el periódico es censurado. Ricardo y Jesús Flores Magón son nuevamente encarcelados. El 7 de agosto de 1900, en compañía de su hermano Jesús, fundan el periódico Regeneración. El lema de este es Periódico Jurídico Independiente, que después pasa a ser Periódico Independiente de Combate el 31 de diciembre. Su principal objetivo es denunciar las disfunciones del sistema judicial y la falta de integridad de los jueces mexicanos, a los que acusan de estar al servicio del porfiriato, cuya campaña en contra del presidente Porfirio Díaz le da por resultado ser encarcelado. Murió siendo un anarquista. Entre el 5 y el 14 de febrero de 1901 se celebra el primer Congreso de Clubes Liberales en San Luis Potosí. Durante el Congreso, Ricardo pronuncia un discurso incendiario y radical contra Porfirio Díaz, cuyo contenido desarrolla en sus artículos en Generación. Aquí yace un soñador o un loco. El 22 de mayo, Ricardo y Jesús Flores Magón son condenados a 1 año de cárcel por difamación. Su hermano Enrique se hace entonces cargo de la publicación de Regeneración hasta su clausura por orden de Porfirio Díaz el 7 de octubre de 1901. De hecho, Díaz había amenazado con asesinar a los dos hermanos si aparecía un solo número más del periódico. Al salir de la cárcel el 16 de julio de 1902, Ricardo y su hermano Enrique asumen la dirección del periódico satírico de oposición El Hijo del Lahuizote, conocido por sus caricaturas y con una tirada de 26,000 ejemplares, muy por encima de los demás periódicos de oposición. El 12 de septiembre, las autoridades embargan la imprenta y detienen a todo el equipo. Enrique y Ricardo Flores Magón son condenados a 5 meses de prisión. En la cárcel, los dos hermanos discuten sobre las ideas de los padres fundadores del anarquismo internacional. Empiezan a reflexionar sobre las posibilidades de difundir las teorías anarquistas en México. Ricardo y Enrique son liberados en enero de 1903 y vuelven a publicar El Hijo del Lahuizote. El 5 de febrero colocan un gran crespón negro y una pancarta con la leyenda "La Constitución ha muerto" en el balcón de las oficinas del periódico, en referencia a la Constitución del 5 de febrero de 1857. El 16 de abril, todos los que participan en El Hijo del Lahuizote son detenidos una vez más. En un fallo judicial del 9 de junio, la Corte Suprema prohíbe cualquier publicación de artículos firmados por Ricardo Flores Magón. En 1904, escapan de la persecución de la dictadura y se instalan en Laredo, Texas, Estados Unidos. Ahí conocen a numerosos exiliados. Se trata no solo de trabajadores mexicanos, obreros, campesinos o mineros, sino también de exiliados europeos, españoles, alemanes, italianos y judíos rusos, entre los cuales se hallan socialistas y anarquistas. Entre estos últimos, conviene citar al español Lorenzo Bazzora, que contribuiría activamente en la financiación y difusión de Regeneración, así como dos grandes figuras del anarquismo estadounidense, Emma Goldman y Alexander Bergman, ambos de origen judío-ruso. El 5 de noviembre de 1904 reanudan la publicación de Regeneración.
La publicación y difusión se hacen clandestinamente, pero se ven obligados a trasladarse a San Luis Potosí, Missouri, debido a la implacable persecución que el general Díaz ordenó en contra de ello. A su amada le cantó. El 28 de septiembre de 1905, Ricardo Flores Magón crea la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, de la cual es presidente. El 12 de octubre del mismo año, un grupo de detectives invaden los locales de Regeneración, detienen a los hermanos Flores Magón y embargan el material. Se suspende la publicación del periódico por segunda vez. El 1 de febrero del año siguiente, el periódico vuelve a ser publicado. Por temor a una extradición hacia México, los hermanos Flores Magón se refugian en Canadá. El 1 de julio, Regeneración publica el programa del recién fundado PLM, acompañado de un manifiesto a la nación mexicana. En julio de 1907, Ricardo Flores Magón se instala en Los Ángeles y colabora en el periódico Revolución, que reemplaza temporalmente Regeneración. El 23 de agosto es detenido por las autoridades estadounidenses, junto con sus compañeros Librado Rivera y Antonio Villarreal. Condenados por violación de las leyes de neutralidad, pasan 3 años en las cárceles estadounidenses. Magón y sus compañeros son excarcelados el 3 de agosto de 1910. Un mes después, Regeneración vuelve a ser publicado. Tras el plan de San Luis Potosí, Ricardo recomienda a sus partidarios aprovechar la rebelión convocada por Madero, pero sin hacer causa común con los maderistas. En diciembre, varios grupos magonistas entran en la lucha armada. Al siguiente año, las tropas magonistas conocen varias victorias frente a los federales y toman las ciudades de Mexicali y Tijuana. En la península de Baja California, tras los acuerdos de Ciudad Juárez, el Partido Liberal se niega a deponer las armas. Madero, apoyado por Estados Unidos, reprime duramente la rebelión magonista y el 14 de junio, Ricardo y Enrique Flores Magón son detenidos en Los Ángeles. Francisco y Madero trató de traerlos a su causa a través de don Abraham González, pero no lo logró, pues Ricardo Flores Magón, jefe de los rebeldes, no creía en lo que llamaba una revolución burguesa. El 23 de septiembre de 1911, 2 meses antes de que Zapata redacte y difunda el Plan de Ayala, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano publican un manifiesto claramente libertario, en el que llaman al pueblo mexicano, a las masas laborales, a que se unan al proceso de revolución social defendido por los magonistas, insistiendo en la necesidad de oponerse a cualquier tipo de autoridad, a la vez de que exponen la manera que debería de organizarse la sociedad que emanaría de dicha revolución. En 1912, Ricardo y Enrique Flores Magón son condenados en Estados Unidos a 23 meses de cárcel. El 19 de enero de 1914, los hermanos Magón son liberados y el periódico El Regeneración vuelve a ser publicado. En el mismo año, junto con su compañero Librado Rivera, firman un artículo que será publicado en Regeneración dirigido a los anarquistas. En mayo de 1916, Ricardo Flores Magón es condenado a 1 año de cárcel por haber escrito artículos contra Carranza, pero se libera bajo fianza tras una campaña de solidaridad organizada por Emma Goldman y Alexander Bergman. El 16 de marzo de 1918, Ricardo Flores Magón y Librado Rivera redactan y publican el manifiesto de la Junta Organizadora del PLM, que sustituye el programa de 1906. El 21 de marzo, por haber cuestionado la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, son detenidos y condenados por espionaje y sedición a 20 y 15 años de prisión respectivamente. El periódico Regeneración desaparece definitivamente. El 22 de noviembre de 1922, el cuerpo de Ricardo Flores Magón es hallado sin vida en su celda, probablemente estrangulado en la prisión de Kansas. Solo los anarquistas van a saber que somos anarquistas. Les aconsejaremos que no nos llamen anarquistas, para no atemorizar a tanto imbécil que en el fondo de la conciencia abriga ideales como los nuestros, pero que sin saber que son ideales anarquistas, pues están acostumbrados a oír hablar de los anarquistas en términos desfavorables. Más bien que imbéciles, son ignorantes. No hay que ser injusto. Ricardo Flores Magón, fragmento de carta a Praxedis Guerrero y Enrique Flores Magón. Cantando como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo.